Bueno, queridos amigos, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este conversatorio de la Red de Investigación en Contabilidad Ambiental, Contabilidad y Sustentabilidad, RICAX. Bueno, este prácticamente es nuestro primer evento, por eso es un evento muy significativo, porque a pesar de que ya habíamos tenido un evento el año pasado en noviembre acerca del foro de contadores Pro Amazonas, esta red todavía no estaba creada. Perdone, ¿ya se está grabando la reunión? Sí, ya se está grabando la reunión. Gracias. Entonces, ya habían unas iniciativas sobre contabilidad ambiental en Colombia, pero todavía no había pues una propuesta creada, formal, y a partir de esa reunión de noviembre no escucho yo, no escucho. ¿Aló? ¿Sí me están escuchando? Bueno, yo creo que todos me están escuchando. Sí, ahora sí, escuchamos. Bueno, yo estoy silenciando los micrófonos de todos automáticamente para que no haya interferencia. Y les pido que todos los que se unan puedan silenciar sus micrófonos y que las cámaras solamente estén activas las personas del foro, directamente los que van a participar como panelistas. Bueno, les estaba comentando que prácticamente llevamos un poco más de 5 meses con la red y ha sido un éxito la red en cuanto a cifras. Yo voy a compartir aquí mi pantalla un momentico antes de empezar la discusión, porque quiero compartirles la información estadística acerca de la red. Entonces, por favor me dicen si están viendo mi pantalla. ¿Alguien me da una señita? Bueno. Sí, señor, sí la estamos viendo. Ok, entonces aquí estoy mostrando la página de la red. En esta página están las estadísticas de la red, en donde hay 153 personas que se han vinculado como usuarias de la red y hay 99 personas que han llenado el formulario de vinculación formal. Ese formulario es muy especial porque en él las personas se comprometen a cumplir los requisitos de pertenecer a la red. O sea que es una afiliación formal, a pesar de que la red no es una institución que tenga personería jurídica en este momento. Es más un convenio de cooperación entre las diferentes partes, en este momento entre partes de personas naturales. Muy prontamente vamos a generar los convenios de cooperación interinstitucionales y de pronto más adelante vamos a dependiendo de cómo van las cosas, podríamos de pronto considerar en formalizar la red como un ente con personería jurídica. Pero por ahora la red es un convenio de cooperación entre partes y ya hay 99 personas que han aceptado ese convenio específicamente para trabajar en temas de contabilidad ambiental. Entonces yo creo que pues, es un gran reto, ¿no? Porque todas esas personas están diseminadas a lo largo del país, representando a 39 universidades en 27 ciudades del país e incluso en 4 países diferentes. Tenemos personas, miren, que además de Colombia tenemos una persona en Estados Unidos, tenemos otra persona en México y tenemos 5 compañeros en el Perú. Creo que incluso ahorita en estos momentos hay compañeros peruanos que nos están acompañando en la conexión. Otra cosa interesante acerca de las cifras es que también nos hemos organizado por áreas temáticas. Entonces, de las 99 personas hay 29 investigadores que están interesados en educación ambiental, además de otros temas. Eso representa básicamente pues el 29%, porque somos ya 100 más o menos, entonces es como el 29%
de toda la población, y por eso el tema de la educación ambiental que vamos a tratar hoy es de vital importancia para nuestra red. Valga recordar que dentro de 8 días vamos a hacer un ejercicio similar, pero para hablar del tema de la investigación en contabilidad ambiental. Hoy vamos a hablar de educación en contabilidad ambiental, que también tiene que ver con investigación, pero nos vamos a centrar más que todo en la parte de educación. Bueno, entonces solamente quería presentar esas cifras para que nosotros viéramos lo grande que está la red y el compromiso que tenemos, ¿no? También cada vez se vuelve más importante dinamizar la red. Hay gente que está esperando que hagamos cosas, no solamente los que estamos dirigiendo la red a través del comité ad hoc, sino otras personas participantes pueden hacer muchas cosas y pueden ser muy proactivos ahí. Bueno, entonces damos la bienvenida a nuestros panelistas, que es el profesor Edgar Gracia, al profesor Juan Carlos Ruiz y al profesor Efren Ariza. Bueno, también nos sobra decir que nuestros panelistas todos son contadores públicos y tienen especializaciones y estudios doctorales. El profesor Edgar Gracia es doctor en economía. El profesor Juan Carlos Ruiz, me corrige Juan Carlos, que no estoy leyendo en estos momentos la hoja de vida. El profesor Juan Carlos Ruiz tiene estudios de doctorado en filosofía, en educación, y el profesor Efren Ariza sí tiene estudios de doctorado en filosofía. Entonces, pues todos son muy competentes, son personas que han trabajado arduamente por la educación, no solamente pues ambiental, sino la educación en términos generales, y por eso es tan importante escuchar el criterio de cada uno de ellos. Entonces, para dinamizar esta discusión, vamos a entrar a hacer una pregunta a cada uno de los panelistas relacionados con la educación. Los panelistas tienen máximo 10 minutos para responder esa primera pregunta. Las siguientes preguntas, que son 3 preguntas más, vamos a tener menos tiempo. Vamos a tener máximo 5 minutos cada panelista para responder las siguientes preguntas. Pero esta pregunta, que es la introductoria, donde se van a plantear los elementos de argumentativos básicos, vamos a tener entonces un margen más amplio de 10 minutos. Vamos a estar conectados hasta las 4, si todo sale bien. Vamos a evacuar las preguntas y al final, si tenemos suerte, y ojalá podamos que sea muy dinámico para que nos alcance el tiempo, para escuchar las preguntas de las personas que nos están acompañando. Ya somos 26 personas conectadas, para escuchar todas las inquietudes de las personas y también contestar y de pronto escuchar intervenciones o opiniones de las personas que nos están acompañando hoy. Entonces, la primera pregunta que vamos a desarrollar es: ¿cuáles son los principales problemas que enfrenta la educación en contabilidad ambiental en Colombia? El orden en que lo vamos a responder va a ser el doctor Edgar Gracia, luego el profesor Juan Carlos Ruiz y luego el profesor Efren Ariza. Entonces, profesor Edgar Gracia, el tiempo es suyo, 10 minutos máximo, por favor. Gracias. Primero que todo, un saludo muy especial a mis compañeros de panel, a Esteban, a las personas que nos están escuchando. Quiero hacer una aclaración, Esteban, que es importante, ¿cierto? Digamos, yo estoy denominamos estudios doctorales en la Universidad de los Andes de Mérida, Venezuela, pero estoy haciendo la tesis, o sea que todavía no soy ningún doctor, ¿cierto? Bueno. Es importante ver esas predicciones, porque si no después pecamos por... Sí.
Muchas gracias. Por asuntos que no... Bien, primero que todo, Esteban, yo creo que debo hacerle a usted un reconocimiento, porque me parece que gracias a su gestión en estos momentos pues nosotros podemos estar conectados y estamos hablando de algo tan importante como es la contabilidad ambiental. Seguramente lo veníamos haciendo, por supuesto, desde hace tiempos en el marco de la contabilidad pública. La contabilidad pues se viene pensando esas temáticas, pero hoy, gracias a su propósito, a los propósitos de las personas que ya nos acompañan en la red, pues podemos hacerlo, y yo creo que podemos hacerlo, y yo creo que a partir de ahora vamos a dinamizar mucho más los asuntos. Entrando en los temas, creo que me parece que es importante como analizar el asunto post-COVID, que yo llamaría, ¿cierto? Porque yo creo que este fenómeno, ¿cierto?, pues que ha sido objeto de múltiples lecturas, pues exige que nosotros también le hagamos unas lecturas desde el campo de la educación, y a partir incluso de las mismas vivencias que nosotros tenemos pues como docentes o como directivos de universidades, ¿cierto?, que en primera mano y en primera línea pues estamos analizando todo este tipo de cosas que están pasando y que afectan discutiblemente lo que es la educación en Colombia, y no solamente yo diría la educación en Colombia, sino la educación en el mundo. Yo creo que el primer elemento que nos colocó este COVID en la discusión fue el proceso de enseñanza-aprendizaje. Nos colocó en materia de reflexión el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿cierto? Para decir en palabras cortas, ¿cierto?, que indiscutiblemente hoy en día tenemos que girar ese sentido del aprendizaje urgentemente, tenemos que adaptarnos al sentido del aprendizaje, y tal vez allí entonces todos los hábitos comienzan a hacerse presentes: la autorregulación, la autoformación, la autodeterminación, la autonomía, porque eso quiere decir entonces que hoy en día y de mejor manera la formación de los estudiantes está en manos de ellos, no queriendo decir que en esa relación dialéctica en ciencia-aprendizaje no esté presente el maestro, pero lo que está diciéndonos el nuevo sentido es que definitivamente la función del maestro tendrá que renovarse de alguna manera, y casi que se convierte en algo como un guía, ¿cierto?, que tendrá que estar con una disposición distinta, porque indiscutiblemente el aprendizaje es el que tiene que tomar el protagonismo, y yo creo que más que nada con estas mediaciones al estilo remoto, pues con el uso de las tecnologías, de la información en la comunicación, lo que evidenciamos que es precisamente que estamos a las puertas de dar un giro interesante en materia de educación, y eso tenemos que apropiarlo, tenemos que concebirlo, tenemos que pensarlo. Seguramente en algunas instancias estamos mejor preparados, pero yo creo que no tenemos una preparación al respecto, y creo que eso afecta a todos los procesos de enseñanza-aprendizaje y por supuesto los procesos de enseñanza-aprendizaje de la contabilidad. Digo esto de entrada porque creo que parte de lo que tenemos que comenzar a nosotros a derrotar es la ilustración. Es decir, nosotros somos como unos derivados eurocéntricos, ¿cierto?, que disponemos de unos pensamientos que indiscutiblemente tenemos que centrar, porque si no lo hacemos, pues entonces no podemos posibilitar realmente como la presencia de las nuevas comprensiones. En otro sentido, como maestros, entonces también tenemos que renovarnos en pensamiento, pero también depositar como unos pensamientos fuera de nosotros, con la posibilidad de que sea la comunicación la que permita que los nuevos estudiantes o nuestros estudiantes, ¿cierto?, realmente comiencen a realmente ser protagonistas de los cambios y de la transformación. Y eso tiene que ver, por supuesto, con la contabilidad ambiental. Parte de los problemas que evidenciamos en la contabilidad ambiental son los mismos problemas que se evidencian en la formación en Colombia, o en la formación de contadores públicos, o en la formación en contabilidad en general, ¿cierto? ¿Cuáles son? Para citarlas como brevemente, ¿cierto? Nosotros disponemos básicamente de un pensamiento apoyado en razones instrumentales,
En la contabilidad únicamente nuestro pensamiento gira alrededor de lo que es fundamentalmente lo monetario, lo cuantitativo. Tenemos una gran incapacidad para nosotros comprender otro tipo de relatos, ¿cierto?, que están como fuera de nuestros marcos de referencia, para internalizarlos y de todas maneras hacerlos ver que forman parte de sustratos que también conducen a decisiones vitales para la sociedad, que son más cualitativos, que son desde múltiples referentes, ¿cierto? Esas razones unidimensionales bajo las cuales siempre explicamos pues los asuntos, creo que hacen mella precisamente la comprensión de la contabilidad, y no solamente de la contabilidad, sino de otras disciplinas del conocimiento. Pero también por el lado de las disciplinas, creo que no hemos avanzado consistentemente en todo lo que tiene que ver con la interdisciplinaridad, a pesar de que la verbalizamos permanentemente. Creo que lo que intentamos por decir por interdisciplinaridad es más interprofesionalidad. Asumimos un trabajo interprofesional como si fuese un trabajo interdisciplinario. Creo que el mismo escaso o poco desarrollo que tenemos de las disciplinas del conocimiento nos lleva a cometer errores o equivocaciones cuando nosotros interpretamos o entendemos la interdisciplinariedad. Creo que básicamente cuando tenemos nosotros unos currículos que están basados en asignaturas, ¿cierto?, son currículos que son compartimentos estancos básicamente, que no son capaces de trascender a la formulación de problemas. O sea, son currículos aprolémicos, ¿cierto?, es decir, que no se acercan a la solución de problemas realmente por el lado del pensamiento y la acción, y eso nos hace débiles y muy débiles precisamente para enfrentar seriamente lo que sería la resolución de problemas en el campo de lo ambiental y desde la perspectiva de la contabilidad ambiental. Los mismos currículos, las mismas estructuras universitarias que tenemos, ¿cierto?, que no se compadecen respecto de una modernidad y una modernización de los currículos, no permite precisamente que se transite hacia una acción diferente en materia de pensamiento, en materia de acción hacia la transformación básicamente curricular, ¿cierto? Creo yo que ahí son como los principales problemas. Creo que ahí les relato a ustedes, como inicialmente, algunos problemas que podemos discutirlos tranquilamente, porque de hecho no se trata de resolverlos ya, ¿cierto?, porque son problemas complicados, muchos de ellos son estructurales, ¿cierto?, en la educación en este país, y por supuesto que involucra la misma educación contable. Y de la contabilidad ambiental, claro, todo lo que tiene que hacer referencia a que tenemos que incubar y apropiar, ¿cierto?, todo lo que significa realmente la dimensión ambiental. Si no lo hacemos, pues muy difícil queda realmente hacer transformaciones que sean sistémicas, que sean holísticas, que sean integrativas, que sean transformadoras, potenciales. Ese asunto creo que ahí está en esta primera narración que les estoy mencionando de asuntos que tienen que ver y que indiscutiblemente van a tener con la nueva transformación de la educación en Colombia, van a tener que ver menos con contenidos y más con la resolución de problemas. Muchas gracias, profesor Edgar, por su intervención. Recordemos que la pregunta que estamos solucionando o simplemente problematizando es cuáles son los problemas en que se enfrenta la educación ambiental en Colombia, la educación en contabilidad ambiental en Colombia. Entonces, escuchemos al profesor Juan Carlos Ruiz, por favor. Profe, ¿me dejas compartir pantalla? Claro. Yo creo que la puedes compartir ahí. No, me dice que me tienes inhabilitado. Me tienes restringido. Lo tiene que poner como anfitrión. Coanfitrión. Listo, ahí está como coanfitrión, creo que ahí puedes compartir. A ver, profe, sí, profe, ya puedo, entonces dame un segundito. ¿Ya pueden verla? Está como pensando ahí en ese momento. Ya. Ya, listo. Bueno, entonces, buenas tardes para todos. Buenas tardes. Bueno, entonces mi nombre es Juan Carlos Ruiz Urquijo, yo soy docente de Uniagraria, también soy director de investigación aplicada a Uniagraria, soy docente de Uniminuto, y en este momento estoy haciendo mi doctorado en educación en la Universidad Distrital, estoy en segundo año, y entonces parte de lo que les voy a compartir hoy son parte de mis reflexiones de mi problema doctoral.
esa pregunta que hace el profesor Esteban es esencial. Entonces yo pertenezco a esta línea de investigación que está a cargo de mi director, que es el profesor William Mora, y él lo que hace, se ha dedicado a estudiar es la institucionalización de la educación de lo ambiental en la educación superior. Y él tiene tres manejos o tres estructuras que son esas tres que están en rojito. ¿Cómo incorporamos la sustentabilidad a los currículos? ¿Cómo miramos las competencias ambientales dentro de los currículos? Y cómo hay exigencia como de incorporación de carreras ambientales. Y eso tiene que ver con las preguntas que se plantea el profe en este ejercicio, porque no solamente es un problema de los contadores, sino de muchas carreras como las de ingeniería, ¿sí? En ese sentido, pues digamos que lo que podemos ver acá en la siguiente diapositiva es un ejercicio de antecedentes problemáticos o problemáticos. Ese problema ambiental que hemos venido revisando o estructurando, pues tiene una solución instrumental concreta, ¿sí? Fue la que ganó, fue la que triunfó en el mundo, y es el desarrollo sostenible, ¿sí? O sea, eso no lo podemos negar. Y esa solución completa tiene unos desarrollos particulares, que son, en este caso, la responsabilidad social y los reportes de sostenibilidad como ejes estructuradores. Y entonces uno se empieza a preguntar, bueno, ¿qué tiene que ver el contador público en este ejercicio? ¿Sí? Y digamos que la aproximación la hemos encontrado en la literatura de dos elementos. El primero es como el concepto de interés público, y el segundo es esa revelación más concreta de reportes integrados y de reportes de sostenibilidad. Ustedes miran que la literatura está hacia todo ese ejercicio. Es como lo que miramos en el panorama. Y ahora tendríamos otro elemento, y es, mira, ¿y cómo educamos? Así como decía el profesor Gracia, ¿cómo educamos? Los problemas de la educación, ¿cuáles son? Y ahí vienen dos elementos que yo he identificado. Es que tenemos una formación tradicional, ¿sí? Que generalmente se basa en estructuras más bien instrumentales, estructuras de tablero, estructuras de un aprendizaje tradicional. Y la segunda es que no hemos desarrollado unos elementos de una didáctica contable, ¿sí? Y que si buscamos didáctica contable en la literatura, pues no vamos a tener gran profundidad. Y el siguiente elemento que lo explica muy bien el profesor Lehmann es cómo hay dos vertientes frente a estos ejercicios, una vertiente más ortodoxa hacia ese paradigma de la utilidad contable y una vertiente más heterodoxa hacia otros paradigmas, ¿sí? Entonces el profesor Quinte maneja esa vertiente más heterodoxa, y vamos a encontrar mucha literatura excesiva donde las soluciones son como Schastelger, que nos habla de soluciones muy desde la empresa, desde los estudios de caso. En este panorama, digamos que yo uso un ejercicio, yo uso una aproximación del ambiental con una definición de una geógrafa que me encanta, que es Josefa Bru, que ya habla de cómo la gestión ambiental, que es ese concepto que nace en el 92 con Río de Janeiro, dice, bueno, ¿cómo tomamos decisiones en un territorio? Las decisiones son alrededor de la relación sociedad-naturaleza. Esas relaciones determinan que las desarrollan unos agentes sociales, ¿sí? Y esa aproximación más social del ambiental pues es más encantadora que esa visión clásica, como la que miramos abajo, la que hace Yuchin, que es la gestión ambiental clásica, donde nos habla de que la gestión ambiental son prácticas, punto, donde hacemos el clásico de reducir, eliminar, evitar, ¿cierto?, desde una estructura productiva. ¿Por qué me gusta más la primera definición? Porque la primera definición, la profesora Bru identifica como 4 actores: las empresas, el gobierno, los científicos, los ciudadanos, que son esos stakeholders que presionan, y entonces yo hago una adaptación y digo que tenemos un quinto actor, que es el contador público, que genera relaciones entre esas empresas o el sector privado con los otros agentes. Y esas acciones desde este contador público, donde van a generar unos elementos de confianza muy particulares a través de la legitimación, a través de los informes, o a través de los procesos de construcción de información. Bueno, ya teniendo ese panorama, que es el panorama desde la contabilidad ambiental, ahora me involucro con lo educativo, que es como mi problema más concreto acá, y tiene que ver con ciertos elementos. Ustedes en este momento están viendo algo que construyó mi profesor director, que es el profesor William Mora, y él lo que empieza a mirar es cómo tenemos una visión de currículo, y esto se aplica a cualquier currículo en particular. Entonces, por un lado, tenemos la lógica del logos disciplinar,
la contabilidad como una ciencia aplicada, una disciplina científica, por un lado. De otro lado tenemos el elemento del contenido, que era más o menos de lo que empezaba a estudiar, y ese contenido pues tiene que ver con elementos de los contenidos establecidos, como dice el profesor Edgar, son unos contenidos que están asignaturizados, son unos cajones cerrados. A veces creemos que entre más contenidos tenemos mejores, entonces peleamos por la cantidad de créditos. Bueno, ahora vemos de cómo la competencia nos obligan a reducir créditos, entonces pasemos de 180 a 170 a 150, y las universidades europeas están, las que están entrando, por ejemplo, en programas contables, están entregando menos créditos, y bueno, y con la asignatura es más caro. Todos esos ejercicios tienen que ver con el lado de acá arriba, y por acá abajo tenemos que ver otro elemento que tiene que ver Quedan 4 minutos, Juan. Vale, con cambios de conducta que tienen que ver con esos elementos y con las competencias del estudiante. Si esos son los problemas clásicos de la contabilidad tan regulares que establece el profesor William y cómo desarrollamos capacidades, pues lo que empezamos a mirar es cómo involucramos estos elementos desde lo ambiental. Y tenemos que empezar a revisar qué problemas ya existen en la educación superior, que son los que estamos mirando acá, ¿sí? Entonces, hay una cantidad de literatura gigante de involucración de la educación ambiental en la educación superior, donde han encontrado unos problemas muy particulares, son algunos handbooks que van a encontrar, y al final, algo clásico de hace 20 años de Van Dinen, que nos habla de cómo tenemos que tener más unos 3 ejes, que son el eje del desarrollo sostenible, el eje del compromiso y el eje de la organización. Pero estos elementos de la educación ambiental en el mundo, por ejemplo, han tenido como 2 vertientes gigantes. Una vertiente de la educación ambiental, que es más crítica, más latinoamericana, y una vertiente de la educación para el desarrollo sostenible, ¿sí? Esos elementos han determinado, por ejemplo, que a través de presiones globalizantes, todo lo ambiental se involucre en los currículos, como dicen acá Barry Mitchell, de afuera hacia adentro, presionando el ejercicio de lo sostenible en los currículos. Esta es una línea de tiempo que nos muestra el desarrollo sostenible, y aquí empezamos a encontrar cómo lo contable ambiental ha sido involucrado, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, fui de los primeros estudiantes del profe Danilo. No, mentiras, el profe Danilo hace más de 16 años empezó a trabajar contabilidad ambiental, pero eso está amarrado a lo que se hacía en el mundo, ¿sí? O sea, en el mundo también está unos desarrollos gigantes. Entonces, ¿cómo lo enseñaban? Es la pregunta. Y está amarrado a unas tendencias en reportes que están viendo acá, ¿sí? Y hay algo que pues les quiero compartir como estructuras problemáticas, ¿sí? Entonces, la primera es ¿cuántos ofertan contabilidad ambiental? Parte de mi estudio es encontrar esto. Yo tenía 125 IES en Colombia y encontré que únicamente 12 la ofertan de manera obligatoria, 45 la ofertan con electivas disciplinares, incluso 5 tienen una línea de profundización y 68 pues no tienen elementos. Entonces, ¿cuáles son los problemas que podemos ir encontrando por acá? Están acá en esta diapositiva para ir cerrando, y Esteban no me regañe con los minutos, y es que es las formas de enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo enseñamos? Primero, cómo enseñamos contabilidad, y segundo, cómo involucramos lo ambiental. ¿Cuáles son los logos o los hechos para enseñarlo? ¿Sí? ¿A qué nos dedicamos? O sea, ¿qué hay dentro de los currículos? Entonces, por ejemplo, yo he encontrado que hay muchos currículos o muchas asignaturas aparte, sin una sola asignatura, por ejemplo, un módulo independiente, ¿sí? Otros la colocan porque es una materia de actualidad. Hay una universidad que involucra, la dicta en inglés, la trabaja en inglés y la mezcla con responsabilidad social. Entonces mezclan las dos cosas y no saben cómo desarrollarlo. Las formas de enseñanza es otra problemática, ¿sí? Entonces son lecturas generalmente muy pesadas, complejas. Hay otro que el profesor Fernández Chulián hace un estudio muy bonito, donde él mira las percepciones de los estudiantes y al final los estudiantes observan que no es pertinente esta vaina, ¿para qué me sirve? ¿Sí? Que le pasan unas preguntas como, profesor, y esto en la empresa no se lo aplica. Entonces, los problemas de la enseñanza de la contabilidad social y ambiental están amarrados a ese elemento curricular que veíamos en la diapositiva, donde mirábamos todas las problemáticas desde contenidos, problemáticas de enseñanza-aprendizaje, problemáticas alrededor de cómo la perciben los estudiantes, cómo la perciben los profesores también.
qué formación tienen los docentes para trabajar la contabilidad socioambiental también, pero también qué formación pedagógica tienen, ¿sí? Cuántos han trabajado, tienen una estructura de investigación en educación, ¿sí? Hacer una especialización en educación nos genera siempre estructuras de cómo enseñar y para qué enseñar y cuál es el logro del enseñar. Y otra problemática gigante es ese modelo del desarrollo sostenible que tenemos ahí, o sea, es algo que es una problemática desde el logro de lo ambiental que no podemos ver y observar en este ejercicio. Entonces, digamos que problemáticas hay muchas, son gigantes, y hay que mirar cómo construimos procesos donde podamos dialogar para resolver. Profe. Ok, muchas gracias. Para no extenderme más. Muchas gracias, profesor Juan Carlos Ruiz. Te dejo de compartir. Sí, muy bien. Entonces vamos a escuchar inmediatamente al profesor Ariza. Bien pueda, profesor Ariza, si tiene una presentación, pues también lo puede compartir. Estoy sonando la normalidad demasiado poco. Profe, inactivame porque no me deja. Bien, muchas gracias. Voy a intentar compartir pantalla. Pero no me deja. Pero hay que colocarse como consultor. Voy a... Ya, dame un momentico, por favor. Listo, ahí ensaya a ver si puedes. Sí. Bueno, yo voy a tomar algunos elementos, no la presentación completa, en términos de tiempo y en términos de los elementos que planteaban tanto Edgar como Juan Carlos. Entonces, en ese sentido, pues la pregunta orientadora es ¿cuál es el principal problema? Y pues yo me atrevo a decir que retomando a Pierre Bourdieu en su análisis de la estructura de los campos o en el análisis del campo científico, del campo académico, amparándome en él es esa pretensión de pensamiento único que limita la posibilidad de una visión interdisciplinaria. ¿Y a qué me refiero? Un poco para hacer corto el cuento. Pues las disciplinas liberales, como se estructuraron las ciencias económicas, pues parten de unas falacias modernas, como la promesa del crecimiento ilimitado y el progreso, a partir de recursos limitados. Pero pues como se estructura un discurso único a partir de el paradigma dominante de la economía, que está íntimamente relacionado con el paradigma dominante de la contabilidad, que es el de la contabilidad financiera y el paradigma de la utilidad, se desconocen y se invisibilizan otras posturas académicas, teóricas y metodológicas. Y limita de manera importante el ejercicio que se viene planteando en términos de la necesidad de una visión interdisciplinaria para comprender mejor el proceso productivo, los problemas del desarrollo y el crecimiento, y hacer evidentes los errores en la representación. Y venimos de un elemento fundamental, y es el oikos nomos nuestro y el oikos logos de la ecología, ¿no? Y que no distinguimos entre
oikonomía y crematística. Entonces, cuando hablamos del oikos nomos, pues hablamos de la administración de la casa, y esa administración incluye pues los fenómenos físicos y las magnitudes físicas. Y entonces Aristóteles lo distinguía claramente en la política, ¿no?, cuando se refería a la crematística al comercio, y específicamente en su crítica, que se puede amarrar a la crítica que hacía Marx, ¿no?, del circuito dinero-mercancía, o mejor, mercancía-dinero, dinero-mercancía, dinero-prima. Entonces, pues hemos venido privilegiando la crematística. E identificamos el sistema económico como un sistema cerrado, circular, mecanicista. Y creo que en ese escenario la reflexión del maestro Georgescu Rogen es fundamental, porque nos plantea desde la más económica de las leyes de la termodinámica, que es la ley de la entropía, ¿no?, nos demuestra que existen límites al crecimiento, que es un sistema abierto, biológico y no mecanicista, sino complejo y sistémico. Y en ese sentido, pues, se articula este debate del pensamiento único y de la ortodoxia y la heterodoxia. Entonces, para referirse a lo ambiental, pues tenemos una economía ambiental ortodoxa que traslada todo el instrumental analítico de la micro neoclásica para enfrentar el tema ambiental, y todo se vuelve una cuestión de generación de incentivos y de cruzar funciones de contaminación marginal con funciones de costos marginales, y eso nos da un nivel eficiente de emisión, ¿no? Y ya cuando hablamos de niveles eficientes de emisión, pues por lo menos patinamos, ¿no? Bueno, la teoría del equilibrio general patina al pretender utilizar para mostrarnos a Smith, ¿no?, para corregirnos la palabra, sino para reemplazar la visión de la mano invisible, pues acude a un subastador imaginario, que es mucho más complicado, ¿no? Cuando lo hacemos aquí también, pues emisiones, niveles óptimos de emisión en material tóxico, pues ahí ya empezamos a tener problemas. Pero sin embargo, frente a esa economía ambiental ortodoxa se le opone una economía ecológica heterodoxa, los ejercicios de la ecología política. Sí, y ahí, y lo hemos hablado varias veces con Juan Carlos, el instrumental de medición y metodológico de esa propuesta heterodoxa todavía está en construcción. Pero en ese sentido también, cuando hablamos de esta distinción entre desarrollo sostenible versus sustentabilidad, pues Juan Carlos plantea con mucha coherencia y con mucho sentido práctico, pues sí, lo que se ha fortalecido y a lo que se ha enganchado la contabilidad como disciplina mayoritariamente para enfrentar el tema de la crisis ecológica ha sido desde las coordenadas del desarrollo sostenible. Y hay que reconocer que este desarrollo sostenible bebe de las mismas falacias de la modernidad y bebe de los principios fundamentales de la economía, del paradigma dominante en la economía. Profesor Efraín, quedan 4 minutos. Y frente a eso, y es uno de los elementos orientadores de la discusión original que da origen a esta red, pues nosotros lo que pretendemos es jugárnosla por sustentabilidad o una sostenibilidad fuerte. Profesor, pero no quedan podemos, 4 minutos. Ok, pero no podemos entrar en un diálogo de sordos, ¿no? Incluso alguna vez Esteban planteaba, miren, si ustedes identifican de los 17 ODS, pues ya 4
andan como en un primer paso y en una orientación hacia una sustentabilidad, hacia una sostenibilidad fuerte. Ahí creo que hay un elemento fundamental para que lo reflexionemos. Y para que lo reflexionemos en esta dirección, podemos iniciar el camino, ya que desde lo metodológico, la medición, la disciplina, viene trabajando desde la lógica del desarrollo sostenible como un primer estadio hacia llegar a esa sostenibilidad fuerte, o definitivamente la sostenibilidad débil y el concepto de desarrollo sostenible es lo único a lo cual podemos aspirar. Entonces, en ese sentido, pues yo simplemente quiero plantear aquí que cuando hablamos de ese paradigma dominante que también se expresa en la manera como enfrentamos lo ambiental o de la sostenibilidad, pues es un concepto más antropocéntrico y ecocéntrico, mientras que la sostenibilidad fuerte avanza más en una dirección ecocéntrica. En el marco del desarrollo sostenible el concepto es absolutamente mecanicista, mientras que sustentabilidad aborda un concepto sistémico. En la sostenibilidad débil se ve la sostenibilidad como sinónimo de viabilidad del sistema socioeconómico, ¿no? Entre tanto, la sostenibilidad fuerte es como esa relación y que se impone la vida. En la sostenibilidad débil, la sostenibilidad es compatible con el crecimiento económico desde la sustentabilidad, y en consonancia con José Manuel Naredo o Enrique Leff, pues señalamos que la sustentabilidad no es compatible con el crecimiento. Bien. Y un elemento para cerrar, y entonces es que los desarrollos de la gestión ambiental clásica se orientan hacia las empresas, mientras que desde la sustentabilidad nos orientamos hacia las comunidades y los actores sociales, ¿no? Creo que ahí, en ese elemento, radica el problema, porque hay una pretensión de pensamiento único, pero también radican las posibilidades de modificación, en el sentido que tenemos que orientarnos nuestros procesos de formación hacia reconocer pues un componente o un análisis mucho más sistémico, ecocéntrico, y que tenga que sistémico y que tenga que proteja a las comunidades y a los actores sociales. Yo dejaría por aquí y les agradezco mucho la posibilidad de compartir con ustedes. Bueno, profesor Efrén, muchas gracias por compartir su exposición, igualmente a Edgar y a Juan Carlos Ruiz por este primer acercamiento que hemos tenido. Bueno, haciendo una síntesis un poco ligera, pues por los tiempos y porque lo que hemos estado decantando pues es una cosa muy compleja, y en unos minutos y unas pocas líneas pues uno no puede pretender sintetizar, pero haciendo un esfuerzo de hacerlo, yo he podido aquí extraer algunas de las problemáticas más grandes que tiene la contabilidad ambiental en Colombia, y es, por ejemplo, que hay una rigidez en los currículos que no permite su desarrollo de una manera flexible, ¿no? Hay un predominio de un pensamiento ortodoxo, sesgado hacia lo crematístico y hacia el paradigma de la sostenibilidad, dejando a un lado la sustentabilidad. Y por acá tenemos también otro problema, y es que la parte instrumental heterodoxa pues parece ser que no está muy bien desarrollada,
o yo diría que no es que no esté desarrollada, porque ya hay desarrollos muy interesantes y han sido probados, sino que no es aceptada y no tiene la misma legitimidad que tienen los otros instrumentos enfocados más que todo a la parte de medición de lo monetario. Yo le agregaría otro elemento más, como para volverlo mucho más complejo, mucho más difícil, y es que la contabilidad ambiental en Colombia, pues no existen currículos, se dictan en muy pocas universidades de manera desarticulada, como lo expresó el profesor Gracia, y no está avalada oficialmente por ninguna institución, ni hay un texto que lo rija, ni está unificada, ni tampoco se sabe muy bien qué es eso de contabilidad ambiental. Por lo tanto, yo creo que otro problema que tenemos aquí es que, pues, en la vida práctica la contabilidad ambiental no existe en Colombia, no sé en otros países, pero al menos acá en Colombia no existe, porque no hay en estos momentos un documento que la unifique, al menos algunos criterios básicos, elementales, no hay currículos, y tampoco en la praxis se dicta de una manera masiva, sino de manera desarticulada. Entonces, miren ustedes la grave situación de la contabilidad ambiental. Y la segunda pregunta, que esta pregunta sí tenemos menos tiempo para contestarla, son 3 minutos ya de aquí en adelante para cada uno, es ¿cuáles serían entonces esos primeros pasos que tenemos que hacer nosotros, no solamente los panelistas que estamos aquí, sino todas las personas de la red y las personas interesadas en Colombia en desarrollar esta temática? ¿Cuáles serían esos primeros pasos para llevar a efecto, materializar el sueño de tener contabilidad ambiental en Colombia? Respondamos 3 minutos en el mismo orden. Profesor Edgar Gracia, por favor. Bueno, muchas gracias. Creo que no hemos salido de la primera pregunta, profesor Esteban. Creo que esa es la pregunta nuclear, pues, de todo el asunto, ¿cierto? Pues para seguirla, como digo yo, como pelando en la mazorca, ¿cierto? Para seguir girando alrededor de ella, porque hay líos con esa pregunta. Y es en este sentido, yo creo que el problema que tenemos seriamente y que nos hemos enfrentado nosotros en contaduría en general, no estoy diciendo pues que en forma particular, ¿cierto? Y es que no ubicamos el problema del pensamiento. Es decir, nosotros damos por resuelto ya que nosotros pensamos, pero no lo estoy diciendo en la acción de pensar, sino que no elaboramos ni trabajamos pensamiento. Y ahí tenemos un pequeño lío, porque cuando nosotros bebemos de todas esas corrientes internacionales, nosotros bebemos de todo ese pensamiento eurocéntrico, porque básicamente en el fondo nosotros tenemos un problema en la manera como interpretamos el contexto e interpretamos el entorno. Es decir, nosotros decimos que sí trabajamos por el entorno y el contexto, pero no es cierto. Por ejemplo, fíjense ustedes que en términos sanos, uno diría la contabilidad ambiental inicialmente debe trabajar al menos me lo parece, 2 cosas esenciales. ¿Qué comprende la contabilidad ambiental como biología de la vida? ¿Qué comprende, cierto? Porque decimos que tiene que ser biocéntrica, pero ¿qué comprende la contabilidad ambiental como biología de la vida? Pero algo más allá, y es que comprende, por algo que incluso ya se está hablando, ¿qué comprende básicamente por biología de la conciencia? ¿Y por qué biología de la conciencia? Porque es que la contabilidad fundamentalmente es una disciplina de carácter ético. Y ahí tenemos unos problemas, ¿cierto? Porque cuál es el pensamiento ético contemporáneo que nosotros tenemos de contabilidad que nos permitan hacer unas observaciones diferentes a las tradicionales como las venimos haciendo. Nosotros podemos criticar los problemas de la contabilidad en términos de que son razones instrumentales, de que son pensamientos unidimensionales, que es cierto, pero nosotros no hemos hablado acerca del pensamiento. ¿Cuál es el pensamiento contable realmente? Ahora, debo decir algo, ¿cierto? Y es que si consideramos que la contabilidad es una ciencia social, al menos pues ciencia, colóquelo ustedes entre comillas, no importa, pero que está en el marco de las ciencias sociales,
de alguna manera las ciencias sociales también arrastran esa crisis de pensamiento. Es decir, cuánto se ha producido de pensamiento en las ciencias sociales que no ha servido realmente para resolver los problemas y las necesidades vitales de las sociedades. Algo está pasando con ese tipo de pensamiento, porque por más que se ha producido pensamiento, hay algo que se tiene que modificar y se tiene que erradicar. Digo yo, que es lo que nosotros decimos y pensamos como pensamiento. Es decir, es el pensamiento eurocéntrico el que nos orienta, es un pensamiento occidental, es un pensamiento basado en procesos, un pensamiento basado en resultados, cómo vemos nosotros la realidad. La gran pregunta es cómo estamos nosotros observando la realidad, y frente a esa realidad hay toda una discusión de una complejidad, ¿cierto? ¿Por qué razón? Nuevamente volvemos a hace 20 años cuando nosotros nos preguntamos cuál es la realidad contable. Definitivamente en nuestros tiempos contemporáneos, hoy en día, actualmente, nuevamente nos tenemos que preguntar acerca de qué es la realidad. O sea que una contabilidad ambiental tiene que preguntarse primero qué es la realidad, ¿cierto? ¿Qué es el pensamiento que se va a construir? ¿Qué se entiende por contexto? ¿Qué se entiende por entorno? ¿Dónde está ubicado el hombre en el entorno, ¿cierto? Es decir, cómo nosotros realmente trabajamos la biología de la conciencia para decir que la eticidad, esa cuestión donde está lo biológico, donde está el cerebro, la mente también es impactada, porque el asunto también es biológico. Es decir, cómo desde la biología nosotros entendemos qué es lo que está pasando con el mundo, pero cómo desde la conciencia, pero cómo desde la vida también entendemos qué es lo que está pasando. Porque es que la contabilidad no es ajena a eso. Ahora, para rematar, digo algo más. Ya con esta, pues, dejo eso, ¿cierto? Y es que definitivamente la contabilidad es vital para transformar el mundo empresarial. Yo diría que es la disciplina que más está cerca a la transformación del desarrollo empresarial. ¿Por qué razón? Porque es que la contabilidad fundamentalmente es control, y desde la perspectiva del control es que se reforman las arquitecturas organizacionales. Y eso es muy importante. ¿Para qué? Eso es muy importante precisamente para incubar una contabilidad ambiental frente a una organización empresarial que debe comprender la vitalidad del contexto y del ambiente y el entorno, ¿cierto? Y comprender la relación hombre-naturaleza y sociedad, hombre-mujer, naturaleza y sociedad. Porque si las organizaciones no comprenden eso, y la contabilidad creo que está invitada precisamente a hacer que la gestión empresarial comprenda fundamentalmente cuáles son los niveles de transformación. Y la transformación, y a eso estamos enfrentados ahora, precisamente con el COVID-19, ¿cierto? Es decir, la transformación organizacional y la transformación de la economía. Es decir, estamos enfrentados allí, y la contabilidad tiene mucho que decir ahí, y por supuesto tendremos que decir mucho, pero en definitiva también tenemos que construir pensamiento para que en forma sistémica nosotros, holística, nosotros en comprensión del mundo, no solamente en entendimiento, logremos dar unos pasos hacia la transformación de esa organización productiva, socioproductiva, que está basada en el ecodesarrollo, en el mismo desarrollo sustentable, cuáles son las bases sustentables de la economía, de la vitalidad, que permitan que a generaciones futuras nosotros realmente les estemos dejando un piso que permita que ellas sigan realmente existiendo, sigan creciendo. No basta con el desarrollo sostenible. Gracias. Gracias, profesor, gracias. Profesor Juan Carlos Ruiz. Bueno, profesor, una primera aclaración, y es que sí, digamos que yo no comparto tu afirmación de que no hay desarrollos desde la enseñanza de la contabilidad ambiental. Yo creo que han ido creciendo, y parte de mi rastreo implica que pasamos hace 15, 17 años de tener solamente pocos espacios donde se trabajaban a tener líneas completas. Entonces, ese es un ejemplo, y que ese desarrollo en Colombia me parece bien interesante, donde se ha venido dando. Si observamos, por ejemplo, un tema de investigaciones, cuántos proyectos de investigación en contabilidad ambiental se vienen desarrollando, y contamos que hay una gran cantidad. Pero el problema no, yo diría que no es desde lo académico. Incluso el mismo profesor, el mismo Wilmar Franco está hablando de los reportes no financieros, pero porque hay una presión de afuera hacia adentro, es una presión más internacional hacia este tipo de estructuras. Y muchas empresas están demandando elementos de reportes de sostenibilidad, por ejemplo, ¿sí? O sea que eso sí hace que haya una presión del exterior de la estructura contable a la enseñanza en las universidades. Sí existe y es grande. En Brasil también pasa algo muy similar. En Brasil, la profesora Solange García hace un estudio que publicó hace como 6 meses, donde muestra que más o menos el 50% de las universidades que ella estudiaba, analizaba, trabajaban elementos de contabilidad ambiental. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Sí hay una importancia para este desarrollo.
Ahora la pregunta que tenemos que hacernos es ¿desde dónde? ¿Desde qué aristas? Y es lo que hemos venido dialogando hoy, pues son aristas que provienen del desarrollo sostenible, que a veces las estructuras o las implementaciones son demasiado instrumentales o demasiado ecologizantes, las llamo yo, o sea, son viendo demasiados elementos que no son estructurantes y que no hacen desarrollar ese actor social, ¿sí? Y hay que destacar los ejercicios alternativos, los que plantean, por ejemplo, la escuela del profe Danilo y Mauricio Gómez en la Nacional, o que es lo que está trabajando Fabián en los Libertadores, con Alejandro. Yo les invitaré a leer el texto que hicieron Fabián y Alejandro, de cómo logramos hacer o ecologizar políticamente la contabilidad social y ambiental. Entonces, algo fundamental para entender acá, pues cuál es nuestro papel desde la educación. Somos todos educadores y cómo logramos hacer una interacción como educadores que haga ver esto muy relevante para las organizaciones, aunque ellos ya lo están viendo pero no saben cómo asumirlo, que lo haga ver muy relevante para los estudiantes, que yo diría que tienen un pensamiento demasiado monocéntrico, muy amarrado hacia la técnica y que están impactados es por eso. Entonces, evidentemente la contabilidad ambiental es relevante, es importante, está estructurada, hay unos desarrollos gigantes, a veces no los conocemos, ¿sí? Y los estudiantes no los conocen. Todo porque algo que yo planteo es que nos miramos siempre el ombligo, nunca miramos al mundo, y eso es importante hacerlo, ¿sí? Sobre todo en elementos de educación y de enseñanza de la educación. Profesor, me permite una reacción. Claro, profe. Profesor Juan Carlos, ¿cierto? Lo que pasa es que yo no dije nunca que no existieran desarrollos en esos asuntos. Es que yo lo que dije, yo fui el que metí la pata. Yo lo que dije fundamentalmente es que tenemos un problema de pensamiento, ¿cierto? De pensamiento. Es decir, mientras nosotros no resolvamos el problema del pensamiento, pues indiscutiblemente todos los desarrollos, incluso si le hago una observación a Juan Carlos, y es en este sentido, es decir, existen cantidad de desarrollos internacionales en contabilidad, todos los que vos querás, son montañas de desarrollo. Sin embargo, a pesar de existir todas esas montañas de desarrollo, que ese es el problema de la crítica a las ciencias sociales también, ¿cierto? Muy poco se entiende, a pesar de que se abordan, porque tenemos unos problemas de eficiencia cognitiva, de eficiencia práctico-política y, lo más terrible, de eficiencia contextual y de entorno. Es decir, que nosotros bebemos mucho conocimiento y claro, así nos han educado a nosotros bebiendo mucho conocimiento, pero es conocimiento que al momento de intentar resolverse los problemas de la realidad se queda limitado y se queda corto. Y ahí es donde creo que nosotros tenemos que incubar en la contabilidad ambiental esencialmente el pensamiento crítico. Es decir, para hacer, así como se dice, la zaranda de discernimiento para decir cuál es el conocimiento ambiental y el pensamiento contable adherido a ese conocimiento ambiental que nos permite a nosotros llegar y entrar a transformar un mundo socioproductivo que reclama urgentemente una transformación de modelo económico y de modelo organizacional. A eso me refiero, ¿cierto? Claro, por supuesto que la contabilidad ambiental, mejor dicho, aquí podríamos hacer un inventario de todo lo que se ha escrito, indiscutiblemente no encontraríamos nosotros sino montañas de escritos, pero ahí está el asunto, es decir, cómo nosotros somos capaces, nosotros también, incluso voy a decir algo que puede ser muy cuestionable, de trabajar un especial empirismo, ¿cierto?, que nos permita a nosotros hacer una operación de contexto y de entorno para una comprensión más cabal de los problemas que tenemos a fin de resolverlos. En última, la contabilidad existe o debe existir, no tanto porque ya sea una contabilidad declarada como ciencia y que nos sirva a nosotros para sacar pantalla diciendo que nosotros tenemos una contabilidad que sí es ciencia, sino la contabilidad fundamentalmente tiene que ser unos conocimientos que realmente sirvan para hacer las transformaciones sociales. De lo contrario, ¿para qué contabilidad? Ahora, claro, ¿para qué contabilidad? Porque la contabilidad evidencia lógicas esencialmente del control que puede propiciar elementos de transformación en la medida en que comprendamos exactamente qué significa la propiedad ambiental y qué significa el contexto de administración y de generación de recursos y de riquezas en un país como el nuestro.
Muy bien, profesor Edgar. Bueno, démosle la palabra al profesor Efren, por favor. Qué pena, profesor Efren, que le quite el tiempo. No, incluso cuando tú lo estabas señalando, yo tenía el micrófono entonces apagado, entonces yo te estaba diciendo, bueno, que el que hacía la afirmación era Esteban. Bien, se plantean varios elementos. Yo, frente al qué hacer, pues yo retomo lo que señala Edgar en torno al control, ¿cierto? Pero creo que la contabilidad es un poderoso mecanismo de representación, control y modificación de las relaciones sociales de producción, distribución y consumo. En economías tan desiguales como la colombiana, como se expresa en la diferencia que tiene en los diferentes poblaciones, lo que aquí denominan estratos, de lo referente al impacto del COVID y el impacto de este aislamiento, que lo hace tan evidente. Pues entonces, y yo lo tengo que decir, mi formación de base es economía, y nosotros los economistas no fuimos capaces de proponer alternativas a la concentración del ingreso. Y he identificado y he aprendido que desde la contabilidad podemos dar tenemos herramientas que nos permitirían lograr mucho más que lo que hemos logrado los economistas. Y entonces, en ese sentido, cuando también Juan Carlos presenta a la profesora Bru, en el sentido de que como que ese papel del contador público, el que permite articular, si estamos pensando en el medio ambiente, articular a los stakeholders, pues entonces creo que lo que hay que hacer es formarnos. Y yo lo tengo que reconocer aquí abiertamente. El profesor Juan Carlos me ha venido formando en el último tiempo en toda una serie de conceptos de contabilidad de gestión ambiental que se entiende en Europa y en Norteamérica por contabilidad ambiental, contabilidad de gestión, diversas metodologías, etcétera. Me encuentro haciendo esa tarea muy juiciosamente, ¿no? Porque pues yo tengo algo que decir frente a la epistemología en las ciencias sociales, en las ciencias económicas, frente a la economía ecológica, frente a la economía ambiental, frente a eso, pues que creo que es un aporte importante para contextualizar y generar interdisciplina, pero necesito y estoy en ese proceso de manera constante, fortaleciéndome, no tanto en el ámbito de la teoría contable y los paradigmas o los programas de investigación, como lo llamaría Mauricio Gómez, o la perspectiva crítica que Fabián Chinché, que nos acompaña, ha manejado de manera importante, y muchos otros autores, pero sí en la parte de metodologías propias de la contabilidad. Y en ese sentido es donde me he dado cuenta de esa fortaleza que tiene esa contabilidad de gestión desde el paradigma dominante de que se articula el desarrollo sostenible. Entonces la invitación es a que este espacio, en esta red, y perseguir este objetivo de la educación, pues implica en primer lugar que nosotros nos formemos en torno a esos elementos que nos presentaba Juan Carlos en torno a cómo estructurar y cómo enfrentar los temas curriculares, los temas metodológicos,
y la reflexión que hace también Edgar, ¿no? Casi que en términos de, bueno, y entonces, ¿cuál es la razón? Visión única no puede haber, pero es un proceso de formación donde todos retroalimentemos y tengamos una estructura para decir, mire, a partir de la discusión, los consensos, la bibliografía existente, hemos identificado que posiblemente la ruta puede ser por aquí o por aquí. Creo que esa sería como la invitación fundamental. Nos tenemos que formar para formar. Muchas gracias, profesor Efrén. Bueno, yo creo que ya la discusión se comenzó a volver más rica, porque ya comenzamos a volverla más problemática, ¿no? Y me quiero detener en un punto, y es acerca de que, además de todo lo que se ha dicho, y lo último que dijo el profesor Efrén acerca de la falta de educación y de formación que tenemos incluso nosotros los profesores que queremos impulsar este proyecto, ¿cierto? Además de eso, ocurre un fenómeno muy particular en la contabilidad y en la contabilidad ambiental, y es que aunque en la praxis existe puestos de trabajo para contadores ambientales en las empresas, ya sea en las plantas productivas o en la parte de contabilidad y gestión, y existen esas funciones de contador ambiental, el cargo como tal en Colombia no existe. No existe. Ni tampoco existe, mucho menos, un posgrado, ni siquiera una materia de contabilidad ambiental que sea oficial, ¿no? Cuando yo me refería acerca de que la contabilidad ambiental no existe en Colombia, me refería más que todo a la existencia explícita de ese formalismo que sea reconocido ante unas instituciones y que lo avalen, ¿no? Desde ese punto de vista es que yo me refiero que no existe. Claro que sí hay desarrollos muy importantes, y no solamente aquí en Colombia, sino a nivel mundial, de contabilidad ambiental, incluso de otras propuestas como las que de pronto el profesor Uptimio ha estado tratando de desarrollar, que es visualizar una contabilidad no tanto ambiental, sino una contabilidad ecológica o biocontabilidad, que sería otro paradigma que tendríamos que comenzar a pensar, ¿no? Entonces mire que nuestro nombre de contabilidad ambiental, que nosotros criticamos, que no sea climatística, que no hable de desarrollo sostenible, cuando nosotros le damos ese apellido de ambiental, eso ya tiene toda una carga teórica y de práctica y de instrumentos ya legitimados por instituciones que obedecen a cierta ideología, esa palabra ambiental. Entonces, incluso el nombre contabilidad ambiental podríamos entrar a cuestionar. Pero entonces, para concretar la pregunta es ¿por qué en Colombia no se ha desarrollado esa carrera o esa práctica, esa función legítima del contador ambiental, si las empresas lo necesitan en la práctica? Incluso los contadores quieren tener formación en contabilidad ambiental. Ya hay muchas personas que incluso no están en este grupo, sino contadores independientes, que me preguntan ¿para cuándo el curso de contabilidad ambiental? Yo lo quiero tomar porque lo necesito. Entonces, ¿por qué en Colombia no se ha dado ese fenómeno, siendo que es una necesidad sentida para las empresas y también para el profesional? En el mismo orden respondemos, 3 minutos para cada uno. Después de esta sección le vamos a dar la palabra a las personas, así que la audiencia que nos quiera hacer preguntas, que quiera hacer preguntas a los panelistas, bien las pueda escribir en el chat, y ahí las vamos a comenzar a seleccionar.
Profesor Edgar. Bueno, básicamente no se da pues esto de existencia pues del contador ambiental que sea así denominado, es porque nosotros no hemos sido capaces de construir esa realidad. Yo aquí sí hablo de Berger y Luhmann, fundamentalmente, que nosotros somos los que tenemos propositivos y somos capaces de construir realidades, ¿cierto? Es decir, porque es que a otros son los que nos han construido nuestras realidades. Y ahí precisamente vuelvo y regreso al problema del pensamiento. Es decir, nosotros somos capaces o no de construir las realidades. Si vamos a permitir que nos construyan las realidades, pues vamos a seguir lo mismo, ¿cierto? Si no hacemos conciencia precisamente de ese tipo de fenómenos. Somos capaces de construir la realidad. Quiero introducir aquí en el debate un elemento vital, y es que sí se han construido realidades aquí en Colombia que por inoperancia nuestra no han permitido que los currículos se transformen. Por ejemplo, aquí hay unas miradas de lo que es la integralidad de la contabilidad a través, por ejemplo, de contabilidad integral. Y aquí voy a hacer mención de ese tipo de trabajos. ¿Por qué razón? Porque es que precisamente desconocer propuestas que se vienen jalonando, incluso muy en el sentido, creo yo, muy autóctonas, ¿cierto?, pero basadas también en fundamentos científicos, en fundamentos comprensivos. Desconocerlas, es decir, no entronizarlas en nuestro medio simplemente porque nos construyen, otros son los que nos construyen las realidades, es precisamente no dar paso al sentido de la innovación y al sentido de la creación que va a beneficiar a nuestros desarrollos organizacionales de este país. En últimas, yo podría decir, existen ya los instrumentos, existen las mediaciones, seguramente faltan, pero existen mediaciones que permiten que nosotros hagamos, por ejemplo, valoraciones y mediciones ambientales, ¿cierto?, a la luz de versiones integrales de la contabilidad. Esas herramientas ya están demostradas, existen, ¿cierto? Es decir, la manera como se estructuran los flujos financieros, los flujos reales, en combinación con ¿qué? Con los flujos ambientales, cómo es que se deben mirar esos impactos ambientales, pero también en cómo es que esos inventarios, por ejemplo, tienen que ver con lo ambiental y con mediciones ambientales que afectan los factores productivos y afectan los procesos de organización productiva. Eso está. Es decir, hay es que estudiar y hay que desarrollar precisamente esas propuestas que hoy asiento. ¿Por qué? Porque es que hay elementos vitales que permiten que nosotros comprendamos que sí somos capaces de crear conocimiento y que somos capaces de transformar realidad. Es decir, construimos realidad y no dejamos solamente que los otros nos construyan la realidad. Yo no estoy diciendo que las otras realidades no existan o que las otras realidades no tengan razón, o que las otras realidades de comprensiones de mundo y de vida no tengan posibilidades en el marco de lo plural. De hecho, lo plural forma parte de algo esencial precisamente en un programa de formación. Cómo comprendemos lo plural aunado al pensamiento crítico, pero cómo comprendemos realmente el sentido de la contabilidad. Si nosotros definimos y apropiamos para qué sirve la contabilidad, definitivamente vamos a encontrar las mejores rutas para hacer transformaciones. Profesor Juan Carlos. Bueno, esta pregunta es algo que tiene que trascender a lo contable y tiene que ver con toda la estructura educativa. ¿A qué me refiero? Hace 2 años se hacía un panel de por qué el desarrollo sostenible en el mundo no había funcionado, ¿sí? Y ese panel determinaba ejercicios como que la educación para el desarrollo sostenible en el mundo había fracasado. ¿Y por qué había fracasado? Es la pregunta. O sea, eso también tiene que ver con otras áreas como las ingenierías, como la misma gestión, la administración. Pues tiene que ver con ese logos del pensamiento moderno y sobre todo ese pensamiento moderno que no reconoce la autoridad de la naturaleza. En esa medida, lo que ha sucedido frente a los fenómenos de educación y sobre todo los fenómenos de educación frente a la comprensión de lo ambiental y de cómo lo lleva, es que se han quedado únicamente en elementos de entregar contenidos, ¿sí?, de conocimientos sin sentido, y no han pasado a estructuras de actitudes y aptitudes hacia la acción y hacia el cambio. Cuando, ahí retomando el profe Edgar, cuando uno enseña para que nuestros compañeros que están recibiendo ese conocimiento vayan hacia el cambio, hacia la acción, pues cuando trasciendan hacia las organizaciones particularmente, van a comprender su papel.
Entonces acá el papel es, o acá la pregunta es, ¿cuál es el papel del profesional contable en la estructura social? Y cómo ese papel tiene que ver con realidades sociales y ambientales, como las que estamos viviendo en este momento, pero también con realidades sociales y ambientales frente a la ecología política, o realidades sociales y ambientales nietos como dador de fe pública. Y ese ejercicio no lo ven. O sea, aquí la pregunta es más fuerte, y es ¿cuál es el papel que están construyendo los contadores en las organizaciones? Y ese papel, ¿cómo se relaciona con sus aptitudes hacia el cambio social? Y evidentemente pues no se ven. O sea, muchos estudiantes dicen, no, pero esto para qué me va a servir, cómo funciona, cómo es la realidad. Uno logra desarrollarse a través de estructuras muy prácticas y dicen, ok, pero el empleador no va a quererlo. Entonces siempre estamos en una estructura de negar nuestro papel y nuestra función en la sociedad. Y eso es fundamental. Somos constructores de sociedad y debemos reconocer qué hacemos y cómo conocemos. El profesor Mora hace un ejercicio de que debemos pasar de competencias, enseñar por competencias, a enseñar por capacidades. Y eso implicaría desarrollar potencialidades de pensamiento, y eso es fundamental. Y eso tiene que ver con formarnos, saber formar y cambiar las formas de formar y el para qué formamos. Eso es fundamental. Muy bien, profesor Efraín, por favor. Sí, bueno, yo muy en consonancia con lo que plantea Juan Carlos, sí, esa pregunta pues obedece a la instrumentalización propia de la modernidad, a esa lógica instrumental que implica la modernidad, al menos como la vivimos como se plantea desde Occidente y como la vivimos por aquí en términos de en la construcción de conocimiento. Y si nos paramos desde Bacon y Descartes, pues ¿qué era lo que buscaban esos dos pilares del pensamiento científico moderno? Y Bacon lo plantea textualmente, ¿no? Bacon dice que el interés del proyecto positivista es comprender las leyes de la naturaleza para dominarla y someterla a las necesidades humanas, entendiéndonos y poniéndonos de manera muy narcisa por encima de toda la naturaleza. Y es desde esa lógica instrumental y narcisa que no reconoce, como dice Juan Carlos, la autoridad de la naturaleza, que se nos enseña en el oficio, en la técnica, a contadores, economistas, administradores, financieros, negociadores internacionales, etcétera. La almendra está ahí, y por eso señalaba en un primer momento que el principal problema que yo veía es la pretensión del pensamiento único y la invisibilización de esas otras, pero eso se tiene que hacer, y esa visibilización se tiene que hacer con rigor epistémico. Muchas gracias, profesor Efraín. Bueno, aquí hay una respuesta del profesor Fabián Quinche a esa pregunta, que me voy a tomar el tiempo para leer la respuesta del profesor, que muy gentilmente la ha colocado aquí. La voy a leer textualmente. Entonces dice: algunos apuntes para responder esta pregunta. Primero, no hay una agenda política nacional, ni empresarial, ni educativa en defensa de la naturaleza. Segundo, hay una mirada de la contabilidad muy estrecha, solo financiera y tributaria. Tercero, las demás ramas de la contabilidad no son usadas en la empresa: costos, gestión, social, finanzas. Mucho menos lo será la contabilidad ambiental. Y cuarto, no hay regulación. Los temas sociales y ambientales no han dejado de ser voluntarios, y aquí las empresas no tienen la voluntad.
Quinto, no hay interés de la universidad por responder. Hay un interés de la universidad por responder al mercado sin saber qué es el mercado. Y sexto, la profesión no lo está reclamando, no hay un compromiso de la profesión con la contabilidad ambiental o con la naturaleza. Bueno, yo creo que la respuesta del profesor Fabián es muy acertada en esos 5 puntos y prácticamente se puede resumir de que nuestra realidad, que no hay profesionales en contabilidad ambiental, precisamente como dice el profesor Edgar, porque nosotros mismos los contadores no hemos construido esa realidad. Pero yo creo que estamos a tiempo de hacerlo, ¿no? Precisamente este debate, esta mesa que estamos teniendo aquí de discusión, es para comenzar para seguir materializando esa idea, porque ya hay algunos avances, pero todavía no la hemos llevado a feliz término. Bueno, hay una pregunta, porque ya el espacio es para las personas. Hay una pregunta aquí del profesor Gerson Grajales Londoño. Aquí la dinámica cambia un poquito porque la va a responder el que quiera. Cualquiera de los 3 la puede responder. Entonces, el que primero levante la mano la va a responder, y el que quiera replicar pues está bien. ¿Listo? Entonces la pregunta del profesor Gerson es: para no estar ajenos a los contextos, el pensamiento sobre contabilidad ambiental debe revisar las guías internacionales y sus análisis críticos sobre sus sesgos para motivar la innovación de nuevas propuestas más holísticas. Es como difícil porque no me repetir la pregunta, yo no la compré. O sea, lo que... Sí, ¿alguien quiere responder esa pregunta? O sea, si es necesario revisar las guías internacionales y también las posturas críticas para hacer innovación. ¿O será que esa revisión ya se hizo? ¿Será que ya hay trabajos? Yo me arriesgo a estimado Esteban, a contestarla de la siguiente manera, ¿cierto? Nosotros tenemos un doble trabajo, ¿cierto? Exactamente. Uno, que tenemos que también estar bebiendo de los desarrollos internacionales. Ese es un trabajo que tenemos que hacer, por supuesto, porque no podemos olvidarnos de que eso existe también y que tenemos que revisarlo, ¿cierto? Revisarlo desde una posición, ojalá crítica, ¿cierto? De pensamiento crítico, ¿cierto? Para beber lo que sea adecuado beber de ese desarrollo. Ese es un esfuerzo que tenemos que hacer, pero hay otro esfuerzo que es el vital, y es que tenemos que propugnar por nuestro pensamiento autónomo. Esa es la importancia de la autodeterminación, la importancia de la autonomía, ¿cierto? ¿Para qué? Para construir precisamente los esenciales que permitan a nosotros resolver los problemas de realidad. Fíjense que voy a agregar algo más en esto de construcción de realidades. Ni esperemos, compañeros, que la Universidad Colombiana vaya a resolver el problema de la contabilidad ambiental, ni los currículos de la contaduría pública. Se tiene que hacer al margen de las universidades, por eso la importancia de esta red. Se tiene que hacer al margen, como se ha hecho al margen los desarrollos de la investigación en Colombia, porque no, es decir, se han logrado intronizar la investigación en contaduría pública, pero con mucho esfuerzo, pero a partir de desarrollos que se han hecho por fuera de la universidad. ¿Por qué razón? Edgar. Porque la universidad es una universidad particularmente muy cerrada y muy antiquísima en sus contenidos. Profesor Edgar, permíteme leer otra respuesta del colega Fernando Polo, que tiene mucho que ver con lo que usted acaba de decir. Dice: muy acertados los 5 puntos del profesor Quinche. La realidad es que los colegios profesionales deben tomar iniciativas de formalizar o materializar tales inquietudes. Entonces, pues esto también lo hace a uno dudar si es que no solamente son las universidades las que no están interesadas, sino también incluso las diferentes agremiaciones de profesionales, como los colegios, todas las instituciones. ¿Será que no se han tomado tampoco en serio esto? Hay mucho desarrollo, hay mucho profesor, mucho estudiante trabajando en contabilidad ambiental, todo el mundo se da golpes de pecho en cuanto a los problemas ambientales,
pero en los organismos que son los claves, en donde toman las decisiones, pues no se toman en serio esto de la contabilidad ambiental. Entonces lo siguen viendo simplemente como unas propuestas hippies, unas propuestas como alternativas, pero pues que nadie materializa esas propuestas. Ahí entra entonces a jugar organismos que no están articulados por ninguna de estas instituciones, digamos así, oficiales, sino organismos, digamos así, totalmente independientes, como esta red, ya que de manera, como una iniciativa natural de todos los integrantes, hemos venido formando esto, ¿no? Porque aquí a nadie se le ha obligado a nada, ni se le ha ofrecido nada, porque es que esta red ha sido totalmente voluntaria, y eso es lo que más me gusta de esta red, que es muy bonita, porque aquí nadie gana plata, aquí nadie tiene un interés económico, sino que todos estamos por un interés sentido de querer hacer algo, no solamente por la contabilidad ambiental, sino por hacer algo por el planeta, ¿no? Por la naturaleza. Y en últimas eso es la motivación de todos. Bueno, el profesor creo que quería complementar, ¿o Carlos? Sí, profe. Hay un elemento que debemos revisar, y es que a nivel internacional, por ejemplo, cuando uno mira qué hace un contador público frente a lo ambiental, vamos a encontrar que, por un lado, maneja aspectos financieros clásicos, que lo hace desde estándares internacionales de información financiera. O sea que ahí ya estamos involucrados cuando trabajamos NIC 37 o IFRIC 3, bueno, varios elementos. El segundo es que hay unos desarrollos importantes desde reportes de sostenibilidad, o sea, existen, están estructurados, inicialmente fueron voluntarios, desde el año pasado en Europa son obligatorios, y hay un diálogo permanente, bueno, y hay unos otros que son los reportes integrados, hay un diálogo entre la GRI, la estructura GRI e IFAC, y ese diálogo está haciendo que GRI, por ejemplo, ya no hable de guías, sino de estándares. Entonces, en algún momento, igual que pasó con NIF, en algún momento, no sé cuándo, no soy brujólogo, en menos de una década, los contadores públicos van a tener que generar reportes de esas categorías. ¿Sí? Es decir, va a haber una presión externa internacional, y ya existe cuando uno trabaja en empresas que requieren exportar o demás, les están pidiendo reportes de sostenibilidad. Entonces, esa presión externa existe, por un lado. De otro lado, hay desde las estructuras heterodoxas otro tipo de estudios que también pueden trabajarse. Entonces, lo internacional sí es fundamental, ¿sí?, para comprender cómo nos estamos moviendo. Claro, evidentemente sin dejar de lado nuestro pensamiento propio. O sea que esa pregunta del profesor es fundamental para comprender que es que no estamos aislados en una burbuja, sino que estos ya son desarrollos desde afuera que están llegando y que van a seguir ahí y que van a estar en algún momento. Bueno, gracias, profesor Ruiz. Bueno, aquí tengo una pregunta del profesor Abraham que me parece muy valiosa, y también está unida con otra pregunta que creo va por el mismo sentido de nuestra colega Elizabeth Ortega. Voy a leer la pregunta del profesor Abraham porque creo que queda implícita también la de Elizabeth ahí, sin que Elizabeth, que nos está escuchando, pues se vea pues sentida porque no leo la pregunta de ella, pues, sino que está implícita aquí en esta otra pregunta del profesor Abraham. Entonces dice: a partir de unas diapositivas socializadas por el profesor Ruiz, se identifica que las comunidades tienen un rol fundamental para la construcción de la contabilidad ambiental. ¿Cómo recoger de forma efectiva e imparcial estos elementos significativos y vivencias de las comunidades cuando en algunas actividades agrícolas, como el monocultivo de las especies coníferas pino y eucalipto, no necesariamente se puede demostrar que los impactos ambientales y daños colaterales fueron ocasionados por este tipo de actividades agrícolas? Básicamente esa es la pregunta de Abraham y de Elizabeth, o sea, cómo recoger, cómo hacer más vívida la contabilidad, ¿no? Que no la contabilidad ambiental, como lo dice el profesor Manfred Magnif cuando él era economista del Banco Mundial. Él tomaba decisiones
para comunidades que vivían cientos de miles de kilómetros del escritorio de él, y él nunca había ido a esos parajes. Y él en una ocasión fue a una comunidad y vio unos indígenas, y esta indígena le dijo: usted, con todo ese conocimiento que tiene, ¿qué puede hacer para quitarme el hambre? Y fue donde Manfred Mann entendió que debería de salir de su escritorio y comenzar a trabajar directamente con los pueblos y con las personas. Entonces, básicamente la pregunta que nos está haciendo Abraham aquí y Elizabeth es eso, ¿no? ¿Cómo sacar esto tan romántico, tan filosófico, tan teórico a la vida real, y comenzar a tomar a esas mediciones y esas valoraciones, no solamente económicas, sino sociales, culturales y psicológicas, y al menos tomarlas, ¿no? Ya después de tomarlas hay otro trabajo que sean reconocidos por alguna institución, pero creo que el primer paso de tomarlas, nadie se ha tomado el trabajo, muy pocas personas se han tomado ese trabajo. ¿Quién quisiera responder esta pregunta, Abraham, por favor? Que sería la última pregunta que contestáramos en este momento. Profe, si me bueno, sigue. No, profe Edgar. No, Juan Carlos, porque yo siempre lo he interrumpido. Pues, bueno, profe. Hágale, profe. Mire, esa pregunta es compleja, en la medida en que no solamente la estructura contable, sino las otras disciplinas que han abordado lo ambiental no la han podido responder. Cuando uno empieza a mirar la historia de la educación ambiental, ¿sí? Uno empieza a encontrar cómo la educación ambiental al principio, que esa historia la hace el profe Mora, era una educación ambiental para crear conciencia, es decir, yo soy consciente de que hay una problemática y que yo intervengo en ella. La segunda forma fue una estructura que determinó como que, a pesar de ser consciente, lo que yo hago es como tener una predisposición de actitudes, entonces reciclo, reduzco, reutilizo, pero no funciona. O sea, hay que ir más allá y hay que generar estructuras de cambio, ¿sí? Y las estructuras de cambio solamente se logran en un ejercicio de diálogo con los otros, partiendo las racionalidades modernas de toma de decisión, es decir, la racionalidad moderna de la economía clásica, ortodoxa, porque Freud me regaña, la racionalidad moderna de la medición, la racionalidad moderna, eso hay que romperlo. ¿Cómo se rompe? Bueno, ¿cómo se rompe? Entonces, para eso existe algo que se llama la ciencia postnormal, ¿sí? Funton y Rabbit, que nos hablan de comunidades de pares extendidos, donde nosotros lo que tenemos que hacer es ver al otro. O sea, el único conocimiento válido no es el conocimiento moderno racional, ¿sí? Del científico, o sea, el científico tendría igual poder de discusión en una mesa de diálogo, y eso lo aprendí yo cuando hice mi posgrado ambiental, que un habitante rural que está entre el territorio, que alguien contradictor. Entonces, a través de la comunidad de pares extendidos podemos hacer eso. Y esa comunidad de pares extendidos, pues evidentemente no la vemos los contadores cuando construimos informes. Y ahí yo invitaría nuevamente a revisar el trabajo de Fabián Inche, que publicó hace poquito en la revista del Cesar, ¿sí? Porque ese trabajo nos dice, oiga, ¿cómo logramos llevar ecología política a los territorios desde lo contable? ¿Sí? Entonces, que es todo el ejercicio de las contracuentas y las cuentas sombra, es esa nueva tendencia. Pero eso implica romper con las formas modernas de contacto con los otros actores sociales. Muy bien. Sí, yo simplemente no quiero responder la pregunta, pero sí quiero hacer una precisión. Claro, cuando nos dicen y se refieren al caso del monocultivo, es que el monocultivo es agroindustria. En el caso colombiano, el monocultivo de palma africana, por citar ese, pues obviamente ellos cumplen presentando unos informes y unos reportes, pero que están absolutamente instrumentalizados a partir de cómo entendemos y los métodos y del desarrollo sostenible. Entonces es un círculo vicioso, por eso comparto
esa invitación a la ruptura, que incluso en el documento soporte de la red lo que hacemos es ese llamado. Cuando nosotros hablamos de sustentabilidad, no estamos pensando en el empresario, ni en el monocultivo, estamos pensando en la comunidad. Estamos pensando en las víctimas de cuando por un proyecto hidroeléctrico desvían el cauce de un río, o cuando se autoriza el fracking para extraer petróleo porque les preocupa mucho su reserva, ¿no? A pesar del precio. Simplemente eso. Gracias, profesor Efraín. Bueno, por último quisiera leer dos mensajes. Bueno, el profesor Rafael Franco por aquí dice: creer que los estándares de contabilidad financiera se preocupan por representaciones ambientales es como creer que el ferrocarril es un sistema de producción de limadura de hierro. Y por acá Elida Sarmiento de Perú, bienvenida Edila, dice: pues cuenta una experiencia que me va a permitir leerla porque pues es de otro país y nos puede enriquecer mucho. Dice: la experiencia de la Universidad Continental de Perú, asignatura de contabilidad de gestión ambiental, vinculado a la empresa Vamos, darle una mirada en 4 dimensiones. Vamos a darle una mirada en 4 dimensiones: económico, financiero, social, cultural, ambiental, territorial y político institucional, que nos permite realizar el diagnóstico del estado situacional, la propuesta de gestión ambiental para la empresa, implementación, elaboración de los estados financieros y memoria anual con incidencia en la gestión ambiental. Bueno, gracias Elida Sarmiento por compartir esa experiencia. Bueno, por acá una última intervención porque faltan solamente 10 minutos y a las 4 en punto nos cortan la sesión porque se acaba el audiozón. Entonces por acá Gerson Grajales dice: la propuesta del Consejo Técnico es adoptar el estándar GRI para industria, el estándar SASB para los demás renglones de la economía, pero ninguno aborda los impactos reales en todas sus dimensiones, sino como evidencias de futuros impactos financieros negativos si no se toman medidas correctivas, con lo cual quedan demostrada la ineficiencia de los estándares internacionales. ¿Qué propuestas se conocen para minimizar impactos? Y por acá, doctor Sarmiento, disculpa, yo leo esta de doctor Sarmiento para ver si las podemos responder en una sola. Creo importante no insistir en la oficialización de la educación en contabilidad ambiental, pues la visión oficial está cooptada por la lógica de la contabilidad financiera y eso determinaría una educación contable ambiental al servicio de los mercados financieros. La contabilidad ambiental debe crecer en un ambiente desinstitucionalizado. Esa es la opinión del profesor Héctor José Sarmiento. Bueno, listo. Entonces finalicemos 3 minuticos para responder alguno de los 3 que quiera responder esa pregunta, por favor. Profe, para el profe Gerson, digamos que el ejercicio de la tendencia es hacia allá, o sea, lo que él dice es cierto, pero evidentemente que hay unas limitaciones gigantes desde el modelo contable hacia lo ambiental, porque es que lo ambiental es algo multidisciplinar, o sea, eso es fundamental de entender, ¿sí? Y es tan relevante porque no comprendería. Entonces digamos que las alternativas es hacer investigación alternativa, y ese es como el llamado, o sea, no nos quedemos únicamente con lo que nos entregan las tendencias o con lo que nos entrega el órgano oficial, y eso va amarrado con lo que dice el profesor Héctor José, ¿sí? No nos quedemos con esa oficialización, esperémosla, sino que los elementos de investigación, acción son fundamentales frente al ejercicio de la profesión. Y ahí hay que rescatar lo que están desarrollando en el mundo muchos profesionales contables frente a modelos heterodoxos de lo contable social y ambiental. Y pues yo creo que el camino es seguir investigando y creando nuevas estructuras y nuevas formas en ese proceso. Bueno, estimados amigos, a todas las personas que nos han acompañado hoy, 32 personas se han conectado hoy a esta charla que han sido pues muy rica
ya por las intervenciones de todos los panelistas y las preguntas de todas las personas. Muchas gracias, profesor César Gracia, Juan Carlos Ruiz y Efraín Ariza. Gracias, Esteban, muy amable por todo. Bueno, yo estoy grabando todo este evento. Ya he tenido problemas con las grabaciones. Ojalá no vaya a tener problemas y la pueda subir sin ningún inconveniente. Si usted puede borrar, profesor Esteban, todas las equivocaciones que tuvimos, entonces por favor, para que nos ayude a nosotros los panelistas. Entonces, bueno, voy a tratar de, si sale todo bien, la subo hoy mismo al canal que yo tengo en YouTube y ahí la pueden consultar. Bueno, invitamos a todas las personas a que dentro de 8 días hablemos de investigación en contabilidad ambiental, ya no tanto de educación sino de investigación en contabilidad ambiental, y ahí vamos a ver de pronto todos esos desarrollos que el profesor Ruiz y Edgar y Efraín han dicho que existen, ¿no? Incluso en nuestra red hay unos 40 proyectos de investigación referenciados en la red que los investigadores de la red están trabajando en ellos, y de los 40 hay unos 30 de los que los investigadores quieren trabajar con otros investigadores. Así que es una gran... Profesor Esteban, permítame una cuñita ahí, profesor Esteban, ¿cierto? Creo que el asunto ya ahora no está a trabajar solamente proyectos, sino programas de investigación. Así ya está registrado en Colciencias. Colciencias ya, de acuerdo a la misión de Sabios en su contexto, lo que están promocionando, y ya Colciencias lo está haciendo, es la aprobación de programas de investigación. Tenemos que girar hacia alrededor de programas de investigación. Okay. O sea, los proyectos individuales creo que ya ahí están cumpliendo su misión, pero ya está escasa la misión. Listo. Bueno, profesor Edgar, muchas gracias por la aclaración, ¿no? Bueno, amigos, hemos llegado al final de esta sección muy enriquecedora. Esto va a quedar para la historia, pues, con el video. Ojalá y aquí puedan salir ya propuestas, materializarse cosas y dinamizar mucho más la red, que es lo que todos queremos. Bueno, amigos, profesor, ha sido pues toda la reunión de hoy. Muchas gracias nuevamente. Gracias, y gracias a mis amigos companelistas. Juan Carlos, gusto en conocerlo. Después nos estrechamos la mano. La reunión de los 8 días va a ser igualmente de 2 a 4 para todas las personas que quieran participar. ¿Listo? Vale, profe. También hay una convocatoria abierta para los que quieran participar como panelistas. En este momento solamente hay hay 2 panelistas, falta un panelista. Entonces todos los que estén escuchando, que se quieran postular a ser ese panelista que falta, ahí les queda la invitación para que por favor me escriban por acá, por el interno, por el WhatsApp, para poder hacer eso. Bueno, amigos, un abrazo para todos y feliz tarde, y gracias a todos y saludos a todos. Profe, gracias. Se cuidan mucho. Chao Esteban, chao Juan. Chao, profe, chao. Un abrazo, mi hermano. Chao. Listo, mijo, cuídese mucho. Chao, Efraín. Igual. Suerte. Chao, profe Edgar, muchas gracias.